padre tenía las vacas y la leche que comían, porque a veces ibas a la casa a cenar y no cenaba, mi madre cogía, nos daba una taza de leche, ni gofio, ni pan, ni nada, porque no existía nada. Y el gofio que venía, eso no servía para nada, porque todo hecho mierda desde los barcos. Bueno, también fue casi cuando la guerra de España y los barcos tardaban mucho en venir de la Argentina, que venía el maíz. Al llegar aquí, lo metían en las bodegas y cuando llegaba ya estaba pasmado. Ese era el problema que había. Pero se pasó también mucha hambre. Pero el que fue trabajador y le gustaba trabajar en la finca, se sacaba mucho de la finca. Pues se cogía la batata, se cogía el plátano normal, aunque los dueños, cuidado que no te cogieran, si como trabajas de medianero, pues, cortando una piña plátano, pero a lo mejor madurabas una piña para los dueños y le cogías una manilla para tu casa. Porque no, ellos no sabían si tenía 15 manillas, si tenía 10, si tenía 12. Pues eso lo hacían muchos. Otros padres tenían miedo, algunos no lo hacían eso, le mandaban todo completo. Miedo porque si los cogían a lo mejor por coger una manilla de plátano, por coger una manilla de plátano, los echaban a la calle. Y era para comer a sus hijos. Y yo les voy a decir una cosa. Dicho por mi padre en paz descanse, resulta ser que mi padre tenía un señor que vivía para ir para Arrimo y el pobre no tenía nada que echarle de comer a los hijos. Y fue a coger un puñado de papas, las robó. Fue a una finca que tenía unas huertas que había de papas y las cogió para darle de comer a sus hijos, para guisarlas. Pues se enteraron los dueños y por poco lo metieron a la cárcel. Vale que mi padre habló con los dueños y dijo, si es necesario, se le paga. Pero que no tiene nada para darle de comer a sus hijos, que iban acá a estar muertos de hambre todo el día. Pues le quitaron, pues antes, por cualquier cosita te metían a la cárcel, ¿no? Te metían a la cárcel. Entonces, eso, a ver, yo no lo viví tanto, pero mi padre sí lo vivió. Incluso él sembraba batatas, sembraba maíz, sembraba de todo lo que podía, porque eso daba de comer a todos los hijos. Que mi padre también tuvo con ese hijo. Yo por poco lo sigo, pero
Mi suegro, en paz descanse, tuvo en total, mi suegra tuvo en total 21 hijos. Algunos que se le murió, algún aborto, pero tuvo unos 14 o 15 vivos. Eso, y vivía también aquí abajo, en el rincón, en la finca que era de este don Tomás Porquio. En el rincón que tenían propiedades de tierra era el padre de Isidro San Diego, el padre de mi yerno, no el que es mi yerno hoy, no, el padre del padre de él, que lo llamaban Félix Álvarez. Tenían unos pedacitos ahí en el lado de, allí en el lomo, donde tenía un Necho, hizo el chalet, para descanse, ahí esa finquita era de él. Y después tenía al lado de acá, de donde tiene el bar mi yerno, y eso tenía otra finquita allí también, que esos son el que tenía. Después los Pedro Pacencia y Carmela, de los padres de Benza, tenían la finca también, desde donde hicieron la casa de ellos hasta abajo, hasta llegar a Boyollo. Una tira por allí por abajo era de ellos. Y después otros que tenían un poquito son los del Arrimo. No tenían grandes fincas, pero sí tenían una finquita pequeña, y los del Arrimo, cada uno hizo su casita en lo de ellos. Pues son los únicos habitantes que tenían terrenos aquí abajo. Los demás todos eran señores de la Botava, ricos, como los Pogios, como los Ascanios, los Monteverdes, montones de eso. Doña Ladia Ascanio tuvo un montón de fincas tremendas, y las fueron vendiendo, y ya no tienen nada. Y toda esa gente vendió todo. Incluso esta finca que yo tengo hoy aquí, junto con el Joaquín, era de doña Catuja Ascanio, la mujer de ¿cómo llamaban? Tomás llamaban, ¿no? Que estuvo de alcalde en la Botava hace muchos años, tú no lo conociste, yo creo, el marido. Y resulta ser que esa finca se la compremos entre Joaquín y yo. Joaquín allí recién. Entonces él se quedó con 27.000 metros, la finca era grande, tenía 37.000 y pico, y 10.600. De mi época ya se fue yendo la gente más, deshabilizando un poco más y saliendo de los medianeros ya. Algunos salían, por ejemplo, el que tenía 7 o 8 hijos, pues no tenían trabajo en la platanía, unos se hacían carpinteros, otros se hacían mecánicos, aunque cuando se metían de mecánicos en esa época. Entonces lo que hacía era, los fines de semana cuando iba para abajo, íbamos todos, mi padre con el furgón que tenía, llevaba todas las cosas hasta allí, hasta donde empezaba la escalera, y ya se bajaba por ahí para abajo al hombro, ¿no? Bueno, el winche lo puso Goyo en su momento. Sí. Entonces todos los chicos, mi padre los entusiasmaba y a lo mejor por un refresco les ayudaba a bajar las cosas para abajo. Sí, la verdad que eso era una pasada. Trabajaban un montón. ¿Estás grabando? Y la... ¿Sí?
La Virgen la pusimos ustedes también, ¿no? La Virgen del Carmen. No, bueno, eso fue cuando... Yo me acuerdo, yo era muy pequeño, ¿no? Y mi padre se puso de acuerdo con los vecinos, porque aquí prácticamente todos los que vivían eran gente que trabajaban de medianeros en las fincas, no había nada más. Entonces se pusieron de acuerdo y mi padre los entusiasmó para que arreglar lo que era todo el camino que está hasta lo que es el castillo que llamamos nosotros, ¿no? Porque allí prácticamente tú ibas caminando por el borde y te caías abajo. Aquello era súper peligroso. Entonces incluso cuando empezaron a venir los primeros extranjeros y todo, pues nada, se pusieron de acuerdo todos los vecinos y no sé si el alcalde de esa época les ayudó con algo le dejó cemento y cosas así, y ellos arreglaron todo como está ahora mismo, desde el bar antiguo de Mensa hasta el castillo se arregló todo y se le puso todo el murito, la baranda y tal. Y entonces, en esa época, pues mi padre lo que tenía era una cantinita, pero en la playa pequeña que llamamos nosotros, que metida en el risco prácticamente ni se veía. Entonces levantaba un portón de hierro, que aquello, claro, cuando venía el mar fuerte, si no tenías un portón de eso, desaparecía. Y eso yo le tenía un miedo, porque cuando abría aquel portón, digo, como me caiga arriba, me parten dos. Y eso llevábamos siempre, los fines de semana llevábamos esos refrescos, cerveza, pan, y a lo mejor llevábamos chorizo de perro, y con eso la gente se pasaba el día en la playa. Sí, sí, antes que no había otra cosa. Y luego pues, yo de la ventita, pues claro, tú estabas aquí desde el año 61. 61. Yo nací en el 62. Sí. Y yo me acuerdo desde chiquitito cómo era la venta, ¿no? La venta... Sí, que era el mostrador, donde está la puerta de Montserrat. Sí. Pues aquel trocito allí, bueno, no, era más adentro. Lo que pasa es que el mostrador era lo que tiene Montserrat de salita. Allí. Y eso se vendía todo a granel, me acuerdo. El azúcar, los garbanzos, las lentejas, el gofio. Luego mi padre tenía un bidón de 250 litros de petróleo y la gente se llevaba el petróleo para las casas, ¿no? Para alumbrar y eso. Entonces venían con botellas y se llevaban los litros de petróleo. Y yo ya empezaba a darle veo a la máquina para llenar el petróleo y bueno, era el centro de todo. O sea, toda la gente se reunía, las mujeres venían a comprar a la venta y que antes no había bar, sino era un patio. Y en el patio, pues mi padre eso, vendía vino, sí, que traía de la Orotava, y vendía cerveza y poco más, chocho. Y el pescado que cogían, exacto, o sea, Massimino, que cogía el pescado y lo traía para que ellos se lo preparara, ¿no? Sí, cuando cogían algo. Sí, cuando cogían, sí. Me acuerdo Jalico cuando se llegaba a pescar de pesca submarina. Sí, también. Y Juan Molina también, sí, en esa época pescaban mucho de fusil y cuando cogían pues hacían el tenderete, venían aquí, sí, mi madre lo preparaba y ahí hacían la fiesta, sí, todo el barrio, la verdad. Sí, bueno, cogían el pescado y Massimino por lo menos era el que venía.